La noche en que nació Jesús no fue pacífica, no fue dulce, no fue tranquila. Fue silenciosa, demasiado silenciosa. Mientras el mundo dormía, algo se movía en las sombras. Una señal apareció en el cielo, no como un adorno, sino como una advertencia. Algunos la vieron y entendieron que no era normal, que no era una estrella cualquiera. Dejaron sus tierras, abandonaron seguridad y poder, y comenzaron a caminar guiados solo por la luz. Pero en la tierra, al mismo tiempo, otra reacción estaba ocurriendo. En Jerusalén, un rey escuchó un rumor que no podía ignorar. No habló de esperanza, no habló de salvación, habló de amenaza, porque ese nacimiento no solo anunciaba un niño, anunciaba un reemplazo. Y mientras unos seguían una señal en el cielo, otro empezaba a planear un asesinato en la tierra. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirse. La señal no apareció como lo hacen las demás estrellas. No irrumpió en el cielo para adornarlo, ni para ser admirada desde la distancia. Surgió en silencio, sin anuncio, como si no quisiera llamar la atención de todos, solo de quienes estaban preparados para verla. En un cielo que siempre había sido predecible, aquella luz rompió el patrón, y quienes la observaron entendieron de inmediato que no se trataba de un fenómeno común. Había algo distinto en ella, algo que no encajaba con el orden natural que conocían. Aquellos hombres del Oriente no reaccionaron con asombro superficial, no señalaron al cielo para celebrar un espectáculo. Guardaron silencio, observaron y comprendieron que esa luz no solo estaba allí para ser vista, sino para ser seguida. No brillaba de manera errática ni se perdía entre otras estrellas. Mantenía una posición clara, firme, casi deliberada, como si respondiera a una voluntad invisible. No se comportaba como un objeto lejano, sino como una señal que conocía su destino. Decidieron partir cuando aún no entendían del todo lo que aquella señal significaba. Dejaron atrás sus tierras, su prestigio y la seguridad de lo conocido, impulsados únicamente por la certeza de que esa luz no había aparecido por casualidad. Durante semanas, quizá meses, avanzaron bajo el cielo nocturno siguiendo su rastro. Cada noche confirmaba su presencia. Cada amanecer los obligaba a avanzar sin verla, confiando en que volvería a mostrarse cuando el cielo se oscureciera otra vez. Pero en algún punto del camino, la señal desapareció. El cielo volvió a ser el mismo de siempre, sin guía visible, sin confirmación inmediata. El viaje se volvió más pesado. La duda comenzó a filtrarse entre los pasos, porque cuando una señal se apaga, lo único que queda es la fe. No había mapas que los tranquilizaran, ni voces que los aseguraran que iban en la dirección correcta. Solo el recuerdo de aquella luz y la convicción de que no los había engañado. En ese tramo del viaje, el silencio no era solo externo, se instaló dentro de ellos. Cada noche sin la señal obligaba a una pregunta incómoda. ¿Y si se habían equivocado? ¿Y si habían leído mal el cielo? ¿Y si aquella luz no había sido más que una ilusión pasajera? Sin embargo, ninguno dio la orden de regresar. Algo más fuerte que la duda los mantenía en movimiento, como si una vez vista la señal, ignorarla fuera ya imposible. Al llegar a Jerusalén, la ausencia de la señal coincidió con algo aún más inquietante. La ciudad se estremeció cuando los viajeros hicieron su pregunta. No buscaron alojamiento ni descanso. Preguntaron directamente por un rey recién nacido. Y en ese momento, la señal del cielo se transformó en una amenaza en la tierra. Lo que para unos había sido una guía, para otros se convirtió en un presagio peligroso. La luz había desaparecido del cielo, pero había encendido el miedo en el corazón del poder. Fue solo después de abandonar Jerusalén, cuando el silencio se había vuelto más denso y la tensión más evidente, que la señal regresó. No apareció con más fuerza ni con mayor brillo, sino con mayor precisión. Esta vez no se limitó a guiar en una dirección general, avanzó delante de ellos, marcando el camino con una claridad inquietante. Y luego hizo algo que ninguna estrella hace: se detuvo. No se detuvo sobre una ciudad, ni sobre un palacio, ni sobre un templo. Se detuvo sobre una casa. Un punto exacto, concreto, imposible de confundir. En ese instante quedó claro que aquella luz nunca fue solo una estrella. Había observado, había guiado, había esperado y había señalado. No actuaba como un cuerpo celeste, sino como una señal con propósito.
Y entonces comprendieron algo más perturbador aún. La señal no solo los había conducido hasta allí, también había decidido cuándo ocultarse y cuándo mostrarse, como si supiera que algunas puertas no se abren con luz, sino con silencio, como si hubiera esperado el momento exacto para revelar lo que otros, incluso con todo el conocimiento del mundo, no estaban dispuestos a ver, porque las estrellas no se detienen. Pero las señales, cuando cumplen su misión, sí, y cuando lo hacen, dejan una pregunta suspendida en la oscuridad. ¿La seguiste o solo la observaste? Jerusalén no estaba preparada para la pregunta, no porque fuera difícil de responder, sino porque nadie quería escucharla formulada en voz alta. Los viajeros no llegaron anunciándose ni llamando la atención. No entraron con trompetas ni escoltas visibles. Pero cuando hablaron, cuando pronunciaron aquellas palabras simples y directas, algo se tensó en el ambiente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? No fue una pregunta curiosa. Fue una grieta, y esa grieta comenzó a extenderse. La ciudad reaccionó como reaccionan los lugares que viven de una estabilidad frágil. No con celebración, sino con inquietud. Los rumores se movieron más rápido que los hombres. Pasaron de calle en calle, de mercado en mercado, hasta llegar donde siempre llegan los secretos peligrosos, al palacio. Allí, donde todo estaba diseñado para parecer firme, la pregunta cayó como una sombra inesperada. No anunciaba un nacimiento, anunciaba un cambio. Herodes escuchó el rumor antes de escuchar la pregunta completa. Y eso bastó, porque Herodes no gobernaba desde la confianza, sino desde el miedo. Su poder no descansaba en la legitimidad, sino en el control. Cada palabra que hablaba era calculada. Cada alianza, una maniobra. Y ahora, sin previo aviso, extranjeros hablaban de un rey que había nacido sin pedir permiso, sin aprobación, sin pasar por Roma ni por Helen. En ese instante, el palacio dejó de ser un lugar de autoridad y se convirtió en un lugar de vigilancia. El rey no reaccionó con ira inmediata. Eso vino después. Primero apareció algo más peligroso, el silencio. Herodes escuchó, observó y comenzó a medir el alcance del daño. Porque una idea, una vez pronunciada, no se puede encerrar de nuevo. El concepto de otro rey ya estaba en el aire. No importaba si era un niño, una profecía o solo un rumor. Lo que importaba era que alguien había osado nombrarlo. Fue entonces cuando Herodes hizo lo que mejor sabía hacer. No atacó de frente, investigó, convocó a los que sabían, a los sacerdotes, a los maestros de la ley, a los guardianes de las escrituras. Les pidió información, no consejo. Quería datos, lugares, textos, confirmaciones, y ellos se las dieron sin dudar. Conocían la profecía, conocían el nombre del pueblo, sabían exactamente dónde debían nacer el Mesías. Lo dijeron con precisión, como quien recita algo aprendido hace años, sin notar el peso de lo que está diciendo. En ese momento ocurrió algo aún más inquietante que el miedo de Herodes. Los que conocían la promesa no se movieron, no se alarmaron. No se preguntaron si aquello que habían esperado durante generaciones estaba ocurriendo ante sus ojos. Simplemente respondieron y se quedaron donde estaban. La distancia entre Jerusalén y Belén era corta, pero la distancia entre el conocimiento y la acción resultó insalvable. La verdad había sido pronunciada, pero no fue seguida. El secreto quedó sellado dentro del palacio. Herodes sonrió, fingió interés, disfrazó el temor con palabras suaves. Envió a los viajeros en la dirección correcta, mientras, en su interior, comenzaba a formarse una decisión irreversible. Porque para Herodes, la pregunta no podía quedar sin respuesta. Y si no podía controlar al rey que había nacido, haría todo lo posible por eliminarlo. Así, mientras Jerusalén volvía lentamente a su rutina, algo oscuro ya había echado raíces en el corazón del poder. Ellos sabían, ese es el detalle más inquietante de toda la historia. No eran ignorantes, no estaban confundidos, no carecían de información. Los sacerdotes y maestros de la ley conocían las escrituras desde niño, las habían memorizado, enseñado, debatido y defendido durante generaciones. Sabían exactamente lo que decían las profecías y dónde debían cumplirse. Cuando Herodes preguntó, no dudaron, respondieron con seguridad, como quien recita algo que ha repetido demasiadas veces, pero saber no los movió. Y ahí comienza el verdadero misterio moral, porque el problema
no fue la falta de luz, sino la falta de respuesta. La profecía que habían esperado durante siglos estaba ocurriendo a unos pocos kilómetros de distancia, y aún así decidieron quedarse. No hubo urgencia, no hubo temor santo, no hubo ni siquiera curiosidad. La noticia más grande de su fe pasó frente a ellos y no alteró sus agendas. Belén estaba cerca, demasiado cerca para justificar la indiferencia. 2 horas de camino, un trayecto breve, incluso para alguien ocupado. Pero la distancia real no era geográfica, era interior. Entre lo que sabían y lo que estaban dispuestos a hacer, había un abismo. El conocimiento había perdido su filo. La espera se había vuelto costumbre. Y la costumbre, una excusa para no moverse. Quizá algunos pensaron que no era el momento adecuado. Otros, que no convenía involucrarse. Tal vez creyeron que, si realmente era el Mesías, todo se resolvería solo. O peor aún, que no valía la pena arriesgar su posición por una posibilidad. Porque buscar al Mesías implicaba salir del sistema que lo sostenía. Implicaba dejar la seguridad del templo y caminar hacia lo desconocido. Y eso tenía un costo. Mientras tanto, los extranjeros avanzaban, hombres sin templo, sin promesas directas, sin herencia espiritual. Ellos no tenían la ley, pero tenían hambre. No, tenían certezas, pero tenían disposición. Y recorrieron desiertos impulsados por una señal, mientras los que tenían la verdad completa no recorrieron ni un solo paso. El contraste no pudo ser más brutal. Aquí es donde la historia deja de ser antigua y se vuelve peligrosa. Porque no habla solo de ellos, habla de cualquiera que aprende a convivir con la verdad sin dejar que lo transforme. Habla de una fe que se estudia, pero no se vive, de una esperanza que se predica, pero no se persigue, de personas que esperan a Dios siempre, que no les pida moverse. El misterio moral no es que algunos no creyeran, es que los que creían no actuaron. Y así, mientras el cielo señalaba un camino y los buscadores avanzaban, los expertos se quedaron quietos, no porque no supieran dónde mirar, sino porque en el fondo no estaban seguros de querer encontrar lo que decían estar esperando. Cuando finalmente llegaron, no encontraron lo que la tradición había prometido. No hubo pesebre, ni paja, ni animales alrededor observando en silencio. No había pastores arrodillados, ni una escena congelada en el tiempo. Lo que encontraron fue una casa, común, cerrada, discreta, una de esas que no llaman la atención y que cualquiera podría pasar de largo sin sospechar que dentro se estaba escribiendo historia. Ese detalle lo cambia todo, porque una casa habla de tiempo, habla de espera, habla de algo que ya no es improvisación ni urgencia, sino permanencia. María y José ya no estaban huyendo del rechazo de una posada. Habían encontrado refugio, se habían asentado, y eso significa que el momento había pasado. La noche del nacimiento había quedado atrás. La historia había avanzado y el niño también. No era un recién nacido envuelto en pañales. No era el bebé que los pastores habían visto semanas antes. Mateo es preciso, incluso incómodo en su precisión. No usa la palabra bebé, usa niño, alguien que ya ha pasado los primeros días. Alguien que respira con fuerza, que observa, que existe más allá del instante del parto. Ese detalle rompe la imagen frágil que muchos prefieren conservar. Esto significa que los sabios no llegaron a tiempo para una escena tierna. Llegaron después, cuando el peligro ya estaba gestándose, cuando el rumor había alcanzado Jerusalén, cuando el miedo ya se había instalado en el palacio. Llegaron en medio de una historia que se estaba volviendo peligrosa. No adoraron en una noche tranquila, sino en una etapa de amenaza silenciosa. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé a todos los comentarios. La casa se convierte entonces en un contraste inquietante. Mientras en los palacios se planificaba muerte, en una vivienda sencilla se sostenía la vida. Mientras el poder se armaba, la promesa crecía en silencio. No había guardias, no había muros, solo un niño y sus padres, ajenos, al menos por ahora, a la tormenta que se acercaba. Este detalle revela algo profundo sobre la forma en que Dios actúa. No se apresura para encajar en las expectativas humanas. No congela los acontecimientos para que sean cómodos o simbólicos. Permite que el tiempo avance,
en que el niño crezca, que la amenaza se acerque, porque lo que está en juego no es una imagen, sino un propósito. Y ahí, en esa casa olvidable, los buscadores encontraron lo que los expertos nunca fueron a ver. No, un símbolo, no una idea, un niño real, vivo, vulnerable. Y sin embargo, suficiente para provocar miedo en un rey, silencio en los sabios de Jerusalén y adoración en extranjeros que habían cruzado desiertos. No era un bebé en un pesebre, era un niño en una casa. Y eso hacía la historia mucho más peligrosa de lo que cualquiera había imaginado. Cuando entraron en la casa, no hablaron primero, no hicieron preguntas, no pidieron explicaciones antes de ofrecer palabras. Ofrecieron lo único que sabían entregar con certeza en aquello que habían traído desde lejos. Abrieron sus cofres con cuidado, como si entendieran que lo que estaba a punto de ocurrir no era un gesto diplomático, sino una declaración silenciosa. Cada objeto fue colocado con intención, no frente a los padres, sino frente al niño. El oro fue el primero, no como un regalo ostentoso, sino como una afirmación. En un mundo donde el oro se reservaba para tronos y coronas, colocarlo ante un niño en una casa humilde era un acto inquietante. No estaban celebrando lo que veían, sino reconociendo lo que no era evidente. El oro no hablaba del presente, hablaba de autoridad futura, de un reino que no necesitaba muros ni ejércitos para existir. Luego vino el incienso. Su aroma llenó el espacio lentamente, como si reclamara el aire mismo. No era un objeto común, era una sustancia reservada para lo sagrado, para los templos, para la adoración. Al ofrecerlo, estaban diciendo algo que no se atrevieron a pronunciar en voz alta. Que ese niño no solo debía ser honrado, sino adorado. Que en ese cuerpo pequeño habitaba algo que no pertenecía solo a la tierra. Y finalmente, la mirra. El regalo más perturbador de todos. No evocaba realeza ni gloria, evocaba fragilidad. Era usada para untar cuerpos, para acompañar el dolor, para preparar lo que debía ser entregado. Ofrecer mirra a un niño no tenía sentido, a menos que ese niño estuviera destinado a algo más que vivir. En ese gesto, sin saberlo del todo, dejaron caer una sombra sobre el futuro. Los regalos juntos contaban una historia completa: rey, Dios, sacrificio, en tres verdades colocadas en silencio, sin explicación, como si el significado no estuviera destinado a comprenderse en ese momento. No eran símbolos decorativos ni gestos culturales. Eran una confesión, una teología encerrada en objetos, un mensaje que solo el tiempo terminaría de descifrar. Lo inquietante es que los sabios no predicaron, no anunciaron doctrinas, no explicaron profecías. Simplemente dejaron los regalos y se postraron, como si supieran que algunas verdades no se proclaman con palabras, sino con actos. El presagio quedó allí, en el suelo de una casa común, esperando que los años lo alcanzaran. Porque en ese instante, sin sermones ni multitudes, el destino fue nombrado. El oro habló de un reino que no tendría fin, el incienso de una divinidad que se acercó demasiado al mundo, y la mirra de un precio que aún no se había pagado. Los regalos no celebraban un nacimiento, advertían sobre una historia que todavía no había ocurrido, pero que ya había sido sellada. La noche volvió a hablar, pero esta vez no lo hizo con una estrella, lo hizo en silencio, a través de un sueño. No fue una visión gloriosa ni un mensaje grandioso. Fue una advertencia breve, directa, imposible de ignorar. A los sabios se les reveló que no regresaran a Jerusalén, que no volvieran al palacio, que no confiaran en la sonrisa del rey. Algo se había torcido, algo había cambiado, y obedecer ya no era una opción, era una urgencia. Despertaron sabiendo que el camino de regreso no podía ser el mismo. Lo entendieron sin explicaciones largas, sin debates. Habían venido siguiendo una señal y ahora debían irse escuchando una advertencia. El giro estaba hecho. Tomaron otra ruta, más larga, más incierta, alejándose del centro del poder. No dejaron mensajes, no dieron explicaciones, simplemente desaparecieron del mapa de Herodes, llevándose consigo la información que él más necesitaba. Pero mientras ellos se alejaban, el peligro avanzaba. Herodes no tardó en comprender que había sido burlado, y cuando el miedo se mezcla con la humillación, deja de razonar. El rey ya no buscó confirmaciones,
ni pruebas. Se aferró al cálculo frío del tiempo. Si no sabía exactamente quién era el niño, eliminaría a todos los que pudieran serlo. El poder, cuando gobierna desde el terror, siempre elige la opción más brutal. La orden fue clara y despiadada. En Belén y sus alrededores, ningún niño varón menor de cierta edad debía quedar con vida. No, hubo juicio, no hubo preguntas. Solo soldados cumpliendo una instrucción que creían necesaria para preservar el orden. Las casas que hasta entonces habían sido silenciosas se llenaron de gritos. La noche que había guardado el secreto del nacimiento ahora cargaba con el peso del llanto. Las madres no sabían de profecías ni de estrellas. No conocían planes ni amenazas invisibles. Solo sintieron la pérdida. La violencia no distinguió promesas ni destinos. La llegada del Salvador fue respondida por el mundo como suele responder, con miedo, con sangre, con rechazo. El contraste fue absoluto. Mientras en una casa humilde se había reconocido al rey, en otras se extinguía la vida sin explicación. Mientras tanto, lejos de allí, otra familia también huía en la oscuridad. Advertido en sueños, José no esperó al amanecer. Tomó al niño y a su madre y salió sin mirar atrás. No hubo despedidas ni preparativos, solo movimiento, solo obediencia. El camino hacia Egipto no fue una decisión estratégica, fue una reacción inmediata al peligro. El niño por el que se había derramado oro ahora debía esconderse para sobrevivir. Así, el giro quedó completo. La historia pasó del presagio a la persecución, del asombro al horror. La luz que había guiado a los buscadores había encendido una sombra que ahora cubría la región. Y quedó claro que este niño no había venido a un mundo dispuesto a recibirlo, sino a uno dispuesto a destruirlo. La pregunta ya no era si el rey había nacido, sino cuántas vidas costaría su llegada. Al final, la historia no se definió por quién sabía más, sino por quién estuvo dispuesto a moverse. Los extraños, aquellos que no tenían promesas heredadas ni templos donde apoyarse, caminaron guiados por una señal que apenas comprendían. No tenían garantías, solo una convicción silenciosa. Y esa convicción fue suficiente para atravesar desiertos, enfrentar la incertidumbre y arrodillarse cuando encontraron lo que buscaban. Los cercanos, en cambio, permanecieron donde estaban. No porque no supieran, sino porque saber se había vuelto suficiente. La verdad estaba tan cerca que dejó de incomodar. Las profecías se convirtieron en textos conocidos. Las promesas en palabras repetidas. Esperaban al Mesías, pero sin urgencia, sin movimiento, como si el cumplimiento pudiera llegar sin alterar nada. Este contraste no es una acusación, es un misterio, porque la cercanía a lo sagrado no siempre despierta el corazón. A veces lo adormece y la distancia, paradójicamente, puede afinar la mirada. No es que unos fueran mejores que otros, es que algunos estaban atentos y otros estaban acostumbrados. Los sabios regresaron transformados, aunque nadie más lo notó. No dejaron escritos, no fundaron movimientos, no reclamaron haber entendido todo, simplemente cambiaron de camino. Y quizá ese fue el mayor testimonio de lo que habían vivido, porque cuando alguien se encuentra con algo verdadero, no siempre habla más. A veces solo camina distinto. Los que se quedaron en Jerusalén siguieron con sus vidas, sus estudios, sus responsabilidades. Nada se derrumbó, nada se rompió, pero algo pasó de largo. No hubo rechazo abierto, ni negación explícita. Solo una ausencia discreta, casi imperceptible, como si lo eterno hubiera tocado la puerta y nadie hubiera sentido la necesidad de abrir. Y tal vez ahí reside el verdadero enigma de esta historia. No en la estrella, no en los regalos, ni siquiera en el rey que tuvo miedo. El misterio está en la forma en que Dios se deja encontrar, sin imponerse, sin forzar, apareciendo lo suficiente para quien busca y permaneciendo en silencio para quien solo observa. Porque la señal no desapareció para siempre, solo dejó de brillar para quienes no estaban dispuestos a seguirla. Y la pregunta queda suspendida, no como un juicio, sino como una invitación silenciosa. Cuando la señal apareció frente a ti, ¿la reconociste o simplemente seguiste mirando al cielo? Haz clic en el video que aparece en pantalla y sigue que tantas verdades hay ocultas. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.